del África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. En un tiempo en el que pareciera que el papel va dejando de ser un soporte en donde plasmar las ideas, las imágenes. Digo pareciera porque yo no comparto esa teoría de que el papel va muriendo. Yo creo que va migrando, va transformándose a otros soportes, pero que sigue teniendo vigencia. Digo, en ese contexto, Córdoba ha tenido a lo largo del 2018 una prolífica producción gráfica en distintos géneros, distintos formatos. Vamos a ver ahora una síntesis de aquellas producciones que han pasado por nuestro programa y que nos han presentado justamente esa variedad inmensa de propuestas que se siguen haciendo aquí en Córdoba. Pensamos en qué se podía hacer para seguir contribuyendo al mundo editorial de Córdoba y se venía los 100 años, estábamos a 1 año y medio de eso y había que contribuir a esa disputa de sentido que iba a haber al fortalecimiento de la reforma como un hecho eminentemente cordobés y con proyección internacional. Había que contribuir, fue el primer planteo, a ver, hay que ayudar a que la reforma sea reivindicada como se debe. A partir de ahí comenzó una investigación que se inició primero con entrevistas a los pocos herederos, entre comillas, de lo que fueron los reformistas. Algunos hijos, algunos nietos, pero me di cuenta prontamente que cada cual contaba su propia reforma, su propia historia. Así que lo que hice fue meterme directamente en las fuentes de la época, en los diarios de la época, los telegramas de la época, y así empezar a reconstruir lo que fue esa gran historia para Córdoba. La reforma universitaria no fue una reforma, fue una revolución y no fue tan solo universitaria, porque afectó, como decís, a distintos países del mundo y a Córdoba la dio vuelta por completo. Es un proceso político que en estos 100 años, como pasa con todo proceso político, en estos 100 años se la ha tergiversado y cada cual la ha contado desde el lugar en donde se sentía más cómodo para contarlo. Y lo que ha pasado con la reforma universitaria es que se la ha despolitizado por completo. Se le ha quitado su intensidad política para dejarnos tan solo su perfil institucionalista, los cambios reales que produjo puertas adentro de la universidad, desconociendo que fue una revolución para Córdoba, para la Córdoba de entonces que vivía en la Edad Media dominada por los preceptos de la Iglesia Católica. Me gustaba escribir, me gustaba hacer cosas que mayormente eran pequeñas frases, así, 2 o 3 estrofas de algo, que me gustaban hacerlas y después no les restaba importancia. Entonces morían tal vez en la basura. Y con el transcurrir del tiempo empecé a prestar un poco más de atención, porque por ahí era un desahogo. Cuando éramos chicos no había que hablar delante de los adultos. Y tal vez eso influyó mucho, porque me escondí en mí mismo las cosas que tenía que decir. Pero me di cuenta que en un papel yo puedo expresar cualquier cosa que siento, que me gusta, que odio, que me alegra. Con Alba, nosotros fuimos docentes en la escuela de Escochinga y por el currículum necesitábamos material sobre la historia del lugar. En algunos grados, ¿no es cierto?, en la currícula está en el programa. Y no encontramos. Entonces, de ahí surge la necesidad en ese momento de comenzar a recopilar material para escribir, ¿no es cierto?, sobre esto y tener para dar clase. Y es así como nació este primer libro, que es Escochinga, amemos nuestras raíces. Por supuesto que novatas nosotros en el arte de escribir fue algo muy casero,
sin asesoramiento, sin apoyo, lo hicimos. Sí me ocurrió que Córdoba estaría bueno que tuviera un evento semejante, un lugar donde se debatiera sobre un género muy apreciado en todo el mundo, tan apreciado que estamos cada vez más sorprendidos por la cantidad de escritores, autores, o sea, hombres y mujeres que escriben en el género, sino también la cantidad de festivales y encuentros que hay en el mundo. En los últimos Córdoba Mata hay como un eje, digamos así, temático, porque digamos, no nos ceñimos al aspecto solamente literario, sino que porque justamente la novela negra o la literatura de género se abre a otros aspectos donde algunos lo definen como el realismo social del siglo XXI, ¿no? El género negro. En el caso de los medios y los miedos es el eje temático de este año, entonces ahí vamos como acomodando un programa, ¿no? Un programa. Y este año, bueno, nos parece que es uno de los ejes que tienen que ver también con nuestra realidad social. Entiendo la poesía como un encuentro, una búsqueda de sentidos colectivos que tratan de expresar otros modos de vivir. A diferencia del periodismo, que la entiendo como una práctica que está más vinculada a la narración, a la interpretación de la realidad, pero creo que en ambos hay una clave que los antecede, que es lo que tiene que ver con el vínculo con los demás, y que esos vínculos son políticos, por ende los modos de acercarnos a los demás a través de la escritura siempre parten de una ética, de una posición. En ese sentido creo que en ambos registros hay un antecedente que viene de ahí, una partida. Luego, claramente, son registros muy distintos. La poesía creo que está más vinculada a la posibilidad de que haya una ambigüedad de sentidos que permita que el otro los complete a partir de sus propias experiencias. Entonces, posiblemente se generan más preguntas comunes que respuestas, argumentos o definiciones sobre la realidad. En este episodio 4, que se llama Hembra, las 3 cartas que salieron fueron la Torre, el Ermitaño y la Fuerza. Y es a partir de esa tirada que yo hago al comienzo del proceso, de esa tirada de cartas y de la interpretación de esas cartas, que armo la historia. Yo le llamo una fantasía histórica, porque visitamos un universo que tiene puntos en contacto con nuestra historia en este mundo, digamos, en los sucesos históricos que han ocurrido, pero es un universo paralelo, en donde las cosas no salieron de la misma forma. ¿Por qué? Porque en este mundo no existe lo femenino, no existe la mujer. Entonces la mujer es la ausencia que se busca durante todo el episodio. La lectura, una práctica que no debemos olvidar, que al contrario debe ejercitarse y sostenerse cada vez más, y la producción gráfica cordobesa que está dispuesta justamente con esta variedad inmensa que hemos visto aquí a nutrirnos de esos soportes para que la lectura pueda continuar. Pausa, ya regresamos.